Si el dólar estadounidense perdiera su estatus como moneda de reserva mundial, la economía global colapsaría en menos de 72 horas. Los bancos se paralizarían, los mercados desaparecerían y cada cuenta de ahorro, de repente, no valdría nada. Lo que llamamos devaluación monetaria no es solo un concepto económico abstracto, es el mecanismo exacto que destruyó a Roma, el imperio más grande de la historia humana. Y ese mismo mecanismo está operando ahora mismo en Estados Unidos. Pero antes de entender cómo Estados Unidos está repitiendo el colapso romano, debemos entender cómo un imperio que dominó el mundo durante 500 años se destruyó a sí mismo desde dentro, moneda por moneda, decisión por decisión. En el año 64 después de Cristo, bajo el emperador Nerón, el denario romano era casi plata pura. Pesaba exactamente 3,41 gramos, con un contenido de plata del 98%. Era aceptado desde las fronteras de Britania hasta los mercados de Egipto, desde las legiones en Germania hasta los comerciantes en Siria. Esa moneda no era simplemente metal, era una promesa, un depósito de valor, el fundamento mismo de la confianza comercial que mantenía unido al imperio. El denario financiaba todo lo que hacía grande a Roma. Pagaba a 300.000 legionarios estacionados en 25 legiones a lo largo de 3 continentes. Construía acueductos que transportaban 1.000 millones de litros de agua diarios a Roma. Sostenía el comercio de grano desde Egipto que alimentaba a 1 millón de habitantes en la capital. La moneda era el tejido conectivo invisible de la civilización romana, tan fundamental que nadie cuestionaba su valor. Pero Roma tenía un problema estructural que eventualmente destruiría todo. Las guerras eran constantes y costosas. Las fronteras se extendían desde Escocia hasta Mesopotamia, requiriendo guarniciones permanentes. Los proyectos de infraestructura, caminos, puentes, fortificaciones, demandaban inversiones masivas, y los ciudadanos romanos, especialmente en la capital, esperaban beneficios, grano subsidiado, espectáculos públicos, baños gratuitos. Los ingresos fiscales, aunque sustanciales, nunca fueron suficientes para cubrir todo. Entonces, Nerón hizo algo que parecía menor en ese momento, pero que estableció un precedente letal. En el año 64 después de Cristo, redujo el contenido de plata del denario de 98% a 93% y el peso de 3,41 gramos a 3,30 gramos. Solo 5% menos de plata, 3% menos de peso. Las monedas lucían casi idénticas. El sello imperial seguía allí. La diferencia era apenas perceptible, y funcionó. Nerón financió la reconstrucción de Roma después del gran incendio, pagó sus legiones, mantuvo los espectáculos, los comerciantes siguieron aceptando el denario sin cuestionarlo porque la confianza en Roma era absoluta. El imperio había creado la ilusión de que podía tener todo sin pagarlo completamente. Esa ilusión se convirtió en el fundamento de la ruina romana. Porque una vez que un gobierno descubre que puede diluir su dinero sin consecuencias inmediatas, nunca se detiene. La tentación es demasiado grande, la presión política demasiado intensa y las consecuencias demasiado distantes para importar. Lo que comenzó como una reducción menor bajo Nerón se convirtió en una espiral inevitable bajo cada emperador subsecuente. Marco Aurelio, considerado uno de los emperadores más sabios de Roma, enfrentó su propia crisis en el año 161 después de Cristo. Las guerras párticas en el este habían vaciado el tesoro. La peste antonina, probablemente viruela, mataba hasta 5.000 romanos diarios en las ciudades. Las legiones exigían pagos más altos. Las provincias necesitaban socorro. Aurelio redujo el contenido de plata del denario de 83% a 79%, solo 4%. Argumentó que era una medida temporal, una necesidad de guerra, un sacrificio que el imperio recuperaría después, pero después nunca llegó. Cada crisis subsecuente, y Roma siempre estaba en crisis, llevó a más devaluaciones. Septimio Severo, muriendo en York en el año 211 después de Cristo, dio su consejo final a sus hijos: enriquezcan a los soldados, desprecien a todos los demás. Aumentó el pago militar en 50%, pero el tesoro no podía sostenerlo, así que devaluó el denario a 50% de plata. Para el año 268 después de Cristo, bajo el emperador Galieno, el denario era apenas 0,5% plata.
El resto era cobre con un baño superficial de plata que se desgastaba con el uso normal. Una moneda que en tiempos de Nerón compraba el pan de una familia durante un mes, ahora no alcanzaba ni para un día. Los precios en Roma se multiplicaron por 1000 en menos de 50 años. Un modius de trigo, 8,7 litros, que costaba medio denario en el año 200 después de Cristo. Costaba 120,000 denarios en 301 después de Cristo. Los salarios nominales subían, pero el poder adquisitivo colapsaba más rápido. Los comerciantes dejaron de aceptar denarios, exigiendo pago en grano, aceite o lo que quedaba de monedas de oro. El emperador Diocleciano, desesperado, emitió el edicto de precios máximos en el año 301 después de Cristo, fijando precios legales para más de 1000 productos y servicios. Estableció la pena de muerte para comerciantes que cobraran más. Fracasó en 6 meses, porque ningún decreto puede obligar a la gente a aceptar dinero sin valor cuando la confianza se ha evaporado. Pero nada que se base en la confianza permanece estable cuando esa confianza se diluye sistemáticamente. Roma había aprendido la lección más dura de las finanzas. Una moneda no vale lo que el gobierno dice que vale. Vale lo que otros están dispuestos a aceptar por ella. Y para el siglo IV nadie quería denarios. Avancemos 1700 años, hasta el 15 de agosto de 1971. Camp David, Maryland. El presidente Richard Nixon reunió a un pequeño grupo de asesores económicos para tomar la decisión financiera más trascendental del siglo XX. Entre ellos estaba Paul Volcker, subsecretario del Tesoro, quien décadas después escribiría en sus memorias sobre el monstruo que liberamos ese fin de semana. Nixon tomó una decisión radical. Cerró la ventana del oro. Terminó el compromiso de Estados Unidos, establecido en Bretton Woods en 1944, de intercambiar dólares por oro a $35 la onza. De la noche a la mañana, el dinero dejó de estar vinculado a algo físico. Su valor dependía enteramente de la confianza en la promesa del gobierno estadounidense de seguir pagando su deuda. La presión había sido insostenible. Estados Unidos libraba una guerra costosísima en Vietnam, gastando $25,000 millones anuales en operaciones militares. Simultáneamente, financiaba programas internos masivos, Medicare, Medicaid, expansión de seguridad social. Los dólares salían del país más rápido de lo que el oro podía respaldarlos. Francia, bajo Charles de Gaulle, había comenzado a demandar oro físico en lugar de dólares, enviando barcos a Nueva York para recoger lingotes. Las reservas de Fort Knox se estaban agotando. Nixon presentó el cierre como temporal, como una medida defensiva contra especuladores internacionales, pero fue permanente. Fue una revolución silenciosa. Por primera vez en la historia humana, la moneda de reserva global no estaba respaldada por ningún activo tangible, sino solo por la confianza en que Estados Unidos seguiría siendo lo suficientemente poderoso para validar sus promesas. Esa decisión creó el sistema bajo el cual vivimos hoy, el patrón de deuda fiduciaria. Estados Unidos podía crear crédito infinito mientras el mundo siguiera creyendo en él. Los bonos del Tesoro se convirtieron en el activo más seguro del planeta, no porque estuvieran exentos de riesgo, sino porque todos acordaron tratarlos como tal. Era el mismo precedente que Nerón había establecido 1900 años antes, diluir el valor del dinero para financiar lo que el imperio no podía costear. La única diferencia era la velocidad. Desde 1971, el dólar estadounidense ha perdido el 87% de su poder adquisitivo. Lo que costaba $1 en 1971 cuesta $7.90 en 2025. Pero la velocidad de destrucción se está acelerando dramáticamente. De 1971 a 2000, el dólar perdió el 50% de su valor en 29 años. De 2000 a 2020, perdió otro 40% en solo 20 años. De 2020 a 2025, ha perdido el 25% en apenas 5 años. La línea de tiempo se está comprimiendo. En 2020, la Reserva Federal imprimió $4,9 billones en respuesta a la pandemia de COVID-19. Eso representa el 40% de todos los dólares que jamás han existido en la historia estadounidense, creados en 24 meses. Roma tomó 2 siglos para destruir el denario.
Estados Unidos está siguiendo el mismo camino en 5 décadas. La deuda nacional de Estados Unidos superó los 36 billones de dólares en 2025, representando el 124% del PIB. Los pagos anuales de intereses sobre esa deuda se acercan al billón de dólares, más que el presupuesto combinado de educación, infraestructura y ciencia. El gobierno federal ahora pide prestado dinero simplemente para pagar los intereses del dinero que ya pidió prestado. Es matemáticamente insostenible. Ya hemos visto las primeras señales de alerta. En 2011, Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos, pasó de excelente a buena, por primera vez en la historia. La calificación nunca se recuperó completamente. En 2023, Fitch Ratings también rebajó a Estados Unidos, citando deterioro esperado de las finanzas públicas en los próximos 3 años. Más alarmante aún, en marzo de 2024, por primera vez en 47 años, las ventas extranjeras de bonos del Tesoro estadounidense superaron las compras en un solo trimestre. El saldo neto fue negativo en 45,000 millones de dólares. China redujo sus tenencias de bonos del Tesoro de 1,3 billones de dólares en 2013 a 797,000 millones de dólares en 2024. Japón, el mayor tenedor extranjero, redujo sus tenencias en 178,000 millones de dólares desde 2022. ¿Quién compró la diferencia? La Reserva Federal, con dinero impreso de la nada. El Banco Central de Estados Unidos está monetizando la deuda, el mismo proceso que destruyó el denario romano, el assignat francés, el marco alemán en 1923 y el dólar zimbabuense en 2008. Mientras tanto, los compromisos militares de Estados Unidos continúan expandiéndose. El presupuesto de defensa para 2025 es de 886,000 millones de dólares, más que los próximos 10 países combinados. Estados Unidos mantiene 750 bases militares en 80 países. Cada portaaviones cuesta 13 millones de dólares diarios solo en operación. Las legiones romanas eventualmente no pudieron ser financiadas. Las bases estadounidenses enfrentan el mismo destino inevitable. El verdadero problema no es la deuda en sí, sino la complacencia, la creencia de que el sistema siempre se renovará, que Estados Unidos es diferente, que las viejas reglas no se aplican. Roma creyó exactamente lo mismo. Si Estados Unidos alguna vez incumpliera un pago de su deuda, al principio parecería una pausa técnica, un error administrativo, un fallo de comunicación política, pero entre bastidores, lo impensable se volvería realidad. En la primera hora, los mercados globales se congelarían. El activo supuestamente libre de riesgo que ancla todo el sistema financiero mundial ya no sería libre de riesgo. Los algoritmos de trading detendrían operaciones, los precios de las acciones colapsarían. El pánico se extendería como un contagio digital a la velocidad de la luz. En 24 horas, los bancos centrales extranjeros se apresurarían a protegerse, vendiendo bonos del tesoro en masa. El dólar colapsaría contra todas las principales monedas. Las tasas de interés se dispararían, haciendo inasequibles las hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles de la noche a la mañana. En una semana, el gobierno estadounidense no podría pagar a soldados, beneficiarios de seguridad social, empleados federales ni contratistas de defensa. Los supermercados enfrentarían escasez porque las cadenas de suministro globales dependen de financiamiento en dólares. Los cajeros automáticos se quedarían sin efectivo. Los bancos limitarían retiros. En 2 semanas, la economía global entera estaría en paro cardíaco. Porque Estados Unidos no solo imprime dinero, imprime confianza. Y si esa confianza se rompe, no hay banco central en el mundo lo suficientemente grande como para repararla. La ironía reside en que este desastre no ocurriría por falta de recursos, sino por parálisis política. Estados Unidos tiene los activos para pagar su deuda, tiene la capacidad productiva más grande del mundo, pero si el Congreso no eleva el techo de la deuda, o si una facción política usa el default como arma, el resultado es idéntico a la bancarrota. Ya ocurrió en pequeña escala. En 1979, un fallo técnico del Departamento del Tesoro retrasó pagos por solo unos días y las tasas de interés se dispararon 60 puntos básicos.
El costo de esa pausa menor, $12,000 millones en intereses adicionales durante el año siguiente. Un default real costaría no miles de millones, sino billones. Los romanos del año 400 después de Cristo no sabían que vivían en el fin de un imperio. Tenían los mismos circos, las mismas termas, las mismas certezas de que Roma era eterna. En 410, Alarico saqueó la ciudad. La ciudad invicta durante 800 años cayó en 6 días. El colapso, cuando llega, no es gradual, es repentino, brutal y total. Hay un patrón en la historia que une a todos los imperios fallidos. Roma, España en el siglo XVII, Francia revolucionaria, la Unión Soviética. Ninguno cayó porque sus ejércitos fueron derrotados o porque sus ciudadanos dejaron de creer en la nación. Cayeron porque destruyeron la confianza en su dinero. La moneda de un imperio dura solo mientras la gente crea en él. Cuando esa creencia se desvanece, el metal más resistente se convierte en polvo, el papel más oficial se convierte en basura, y las promesas más solemnes se convierten en recuerdos amargos. Roma devaluó el denario para financiar legiones que ya no podía costear. Estados Unidos imprime dólares para financiar un imperio que ya no puede sostener. Los nombres cambian, las tecnologías mejoran, pero el patrón es idéntico. La pregunta no es si Estados Unidos es diferente. La pregunta es si las matemáticas son diferentes. Y las matemáticas no mienten. No se puede gastar más de lo que se tiene indefinidamente. No se puede mantener un imperio global sin capacidad productiva que lo respalde. No se puede devaluar una moneda sin consecuencias, incluso si esas consecuencias tardan décadas en manifestarse. 3 imperios antes que Estados Unidos siguieron este patrón exacto: deuda insostenible, devaluación monetaria, sobreextensión militar, colapso. Cada uno creía que era excepcional, cada uno creía que las reglas no se aplicaban a ellos. Estaban equivocados cada vez. El mundo no se mueve por la fuerza de los ejércitos, sino por la confianza en el valor del dinero. Y la confianza es la única moneda que ninguna nación puede imprimir, ningún ejército puede proteger, y ningún imperio puede recuperar una vez perdida. Roma lo aprendió demasiado tarde. La historia lo recuerda con claridad. Estados Unidos todavía cree que es diferente. Quizás esta vez lo sea, pero el patrón dice lo contrario. Si este análisis cambió tu perspectiva sobre hacia dónde se dirige el sistema financiero global, suscríbete, porque el colapso de imperios sigue patrones matemáticos, no excepciones políticas, y esos patrones ya están en movimiento. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Qué aspecto de la economía actual te quita el sueño? Déjamelo en los comentarios. Leo cada uno porque entender estas fuerzas nos protege cuando otros las ignoran.